Se reinició. Ándale. Ya. Continuamos entonces. Pum. No se ve, ¿cierto? Todavía no. Ya, aquí quedé. Ya. Entonces, con respecto al sexto C, que hice el diagnóstico como problemática, encontré la falta de atención a la gran diversidad de estudiantes que presentan desafíos específicos. ¿Esto por qué? Porque habían 9 estudiantes PIE, 2 estudiantes pertenecientes a PIE no sabían leer ni escribir. Y soy yo. O sea, se me había quedado pegado. Ah, sí, me estaba escuchando. Ya, 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 gracias. Ya, como iba diciendo, claro, se supera el máximo de alumnos permanentes pertenecientes al programa PIE, porque deberían ser solo 2 y hay 4, y 2 que presentan problemas esenciales igual a la hora de planificar, que no saben leer ni escribir, entonces es difícil incorporarlos en las actividades que se realizan con los estudiantes. Otro tema son los alumnos extranjeros. Había una estudiante en particular con la que yo pude conversar y ella venía de Venezuela y me hablaba de la diferencia que había como curricular a la que ella se había tenido que enfrentar al llegar al colegio. Ella nunca había visto ciencias, ella nunca había visto nada más que lenguaje y matemática en Venezuela. Entonces llegó aquí, tenía una ensalada de ramos para ella, con un lenguaje totalmente distinto también, porque si bien hablamos español, utilizamos distintos modismos para referirnos, distintas palabras, y también eso le costaba al momento de entender las clases. También habían situaciones personales, ya sean conflictos familiares o problemas socioeconómicos que afectaban también a los estudiantes y su disposición a estar en las clases. A mí me tocó atender muchas situaciones también vinculados también esto con la pandemia COVID-19, problemas de crisis, de angustia, eh, problemas de alumnos que estaban con psicólogos, por problemas familiares y que también de alguna manera afectaban su rendimiento dentro de la sala. Como consecuencia también de esto, habían, si bien en general era un curso bien participativo y que inclusivo entre ellos también, porque había harto respeto, igual se generaban ciertos conflictos porque obviamente habían grupos definidos de estudiantes y se generaban ciertos conflictos entre ellos. Había obviamente diferentes ritmos de trabajo. Los alumnos bien, a mí me tocaba acercarme a ellos y yo trataba de hacer como un trabajo colaborativo con el profesor Javier, que era mi profesor guía. Yo trataba de cómo enfocar en esos alumnos porque de repente yo había que explicarles de otra manera las situaciones o las actividades, planteárselas de otra manera para que ellos pudieran comprender a lo que le estaban preguntando o lo que tenía que, a lo que apuntaba la pregunta. También por lo mismo se generaba que había una participación que se repetían de los mismos, siempre participaban los mismos, si bien el profesor Javier hacía como mucho el tema de monitoreo y preguntarle al azar, los que levantaban la mano, los que eran siempre los mismos, no variaba. Lo que varía cuando participaba más, porque él hacía participarlos por, como por temas como de obligaciones.
Entonces, todo ese contexto, yo nace como la propuesta, la solución que realicé y que me pareció relevante que se pudieran construir trabajo en grupo o trabajo colaborativo entre estudiantes, así hacerlos más inclusivos, para que, por ejemplo, es que ocurrían actividades donde los dos alumnas que no sabían leer ni escribir se dejaban aparte, o los alumnos pie, algunos eran muy introvertidos y tampoco participaban mucho. Entonces, trabajar de manera colaborativa en grupo iba a fortalecer como la confianza, el trabajo entre ellos mismos y, y ese tipo de cosas. Respecto Cata, también... Cata, una consulta, que Sí. me queda una duda. ¿Y qué pasa con los docentes PIE ahí? Porque la fundación siempre están como bien pendientes. Lo que pasa es que en ciencia no hay trabajo. Si bien el profesor Javier tenía horas como para hablar con la profesora Pie, yo no vi ningún trabajo reflejado en las propuestas de clase que yo vi, ni en las evaluaciones. A mí me tocó estar en una evaluación de alternativas, de alternativas y le tuve que pasar una prueba a las dos estudiantes que no saben leer ni escribir. Y yo le dije, Javier, pero ¿estas pruebas son para ella? Sí, son para ella. Pero ¿cómo la van a evaluar? Sí, ¿cómo lo hacemos? No, mira, tú acércate y te vaya haciendo preguntas, que identifiquen un par de cosas, y ahí después como que nos arreglamos como la evaluación y el enfoque. Entonces, para mí era como igual un choque como súper fuerte porque yo veía que la alumna que sobre todo que tiene espectro autista, ella marcaba la alternativa y todo, y como que hacía su prueba así súper concentrada, pero no estaba leyendo ni estaba respondiendo a lo que se estaba preguntando. Entonces, igual era súper chocante para mí ver esa situación. Y también lo conversé igual varias veces con el profesor Javier, pero él me decía que como que no se podía optar a otra cosa por como orientar la clase a ellos, dejando de lado a la mayoría. Esa era como la respuesta siempre. Y no solamente de ese profesor, sino que lo escuché varias veces en torno a eso. Bueno, siguiendo con las propuestas, bueno, la consideración de los gustos e intereses de los estudiantes para la motivación es fundamental. Yo vi que el curso tenía como un estilo de aprendizaje auditivo visual, entonces el uso de imágenes y preguntas era fundamental en la clase. Lo que me parece muy, muy relevante el trabajo colaborativo entre docentes, están considerando planificación y trabajo en aula, porque en ese sentido, y ahí también iba a hablar como el tema de las profesoras de PIE, porque no hay en ciencias, siendo que debería haber un trabajo colaborativo considerando estos distintos aprendizajes y ritmos que hay dentro de las salas y de las dificultades también que hay. Y fue una pregunta y que me dio vuelta todo el proceso de práctica. Bueno, finalmente todas estas propuestas quedaron en propuestas porque ocurrió que no fue factible realizar las clases en el sexto porque tenía que planificar por nivel. Y mi profesor guía planificaba para séptimo y octavo, no para sexto. Entonces tenía que ponerme de acuerdo con otra docente para poder realizar la planificación de sexto y no se coincidía en horario y era más complejo el tema, así que me dijeron, no, mejor veamos otra solución. Así que dije, ya, bueno, yo planifico para séptimo, no hay problema. Aparte yo veía 2 séptimos a la semana.
Entonces, en ese sentido, realicé 7 clases más una evaluación referente a la unidad Fuerza y Ciencias de la Tierra, pero lo que sí alcancé a ver y cubrir solamente fue fuerzas. Ciencias de la Tierra quedó para vueltas de vacaciones. El objetivo de esta unidad era planificar y conducir una investigación experimental para promover evidencias que expliquen los efectos de la fuerza gravitacional de roce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. La estructura de la clase, ya como la mencionó mi compañero, tenía una hora, un contenido, una práctica guiada, práctica independiente y finalizada con el ticket de salida. Esa estructura, si bien el profe ya me dijo que era modificable, tenía sus restricciones, porque yo tenía que hacer uso de los textos ministeriales, de los textos de los estudiantes, porque era como la herramienta que ellos tenían y el recurso que ellos tenían también, más fácil. Así que eso es lo que se me sugirió y me dijeron que tenía que prepararlos para la evaluación final y la prueba fundacional. Y me mostraron la prueba. Me dijeron, esta es la prueba, estas son las preguntas, tus clases las tienes que hacer en función a esto. Entonces lo que yo hice, agarré como los contenidos que se veían en la prueba, el tipo de preguntas, entonces las clases también incorporé preguntas similares. Por ejemplo, los tickets de salida de repente eran como muy parecidos o similares a lo que se iba a preguntar en la prueba fundacional. Cambiaban algunas cosas, algunos elementos, pero para que después los estudiantes de la prueba fundacional no llegaran y dijeran, nunca vi esto, este tipo de preguntas muy raras, no sé. Pero referente como a la estructura y a la planificación que hice, con el objetivo que era planificar una investigación, que es algo que no cubría en el fondo, me surgieron varias preguntas igual. Entre ellas, ¿cómo cambia el esquema educativo y estructura ya instaurado en el colegio? Porque ya ese esquema ya estaba. Pero ya a la vez, ¿cómo realizar ese proceso y a la vez preparar a los estudiantes para una prueba de alternativas? Porque ya se me está diciendo que tengo que preparar a los estudiantes para esto y cómo hago estrategias diferentes y que después no sea, no sea como de la misma línea de la evaluación, entonces, no sé, le hago cualquier cosa y después, pero la alternativa nunca vimos así como esto de esta manera, profe, que se ocurriera como una discordia entre la evaluación y las clases. Entonces, eso fue como unas preguntas que me estuvieron dando vuelta todo el rato, pero en el fondo uno como docente igual tiene que tomar decisiones y mi decisión fue seguir como el modelo y la estructura de clases para, en el fondo, eh, prepararlos para la evaluación. Además, también influye que yo realizaba la segunda clase de la semana. El profesor ya realizaba la primera y yo realizaba la segunda. Entonces, también no podía hacer una clase de la segunda así totalmente divertida, lúdica, y la primera que sea el profesor distinta. Entonces, ahí igual había que hacer como un equilibrio entre las clases. Bueno, la reflexión en torno como a las estrategias, respecto a algo personal, a mí me siento que me falta crear como estrategias innovadoras de aprendizaje y generar instancias como de trabajo colaborativo y grupales, que creo que son súper fundamentales, sobre todo por la situación que planteé en el diagnóstico. Eh, la estrategia en el fondo que utilicé fueron el libro, las preguntas, las imágenes. Si bien en las clases hubo una participación, yo lo vi tanto, no sé, en el ticket de salida, que como decía mi compañero también realizaba el tema del puño, de la alternativa, eh, le iba preguntando a los estudiantes, también había una participación.
y que me que, pero siento que igual me falta ese tema de buscar buscar estrategias nuevas y salirme un poco como del esquema que ya conozco, que ya lo sé, y en cierta parte como que lo domino, porque ya he estado varias prácticas en el colegio, me falta salirme como de esa zona, como de confort en el fondo. Respecto a la diversidad, eh, creo que falta, eh, es súper complejo hablar de diversidad y de enfocarse en la diversidad cuando, por ejemplo, no tenemos las mismas herramientas que los educadores diferenciales. A mí eso me generó bastantes conflictos también, porque yo decía, aquí necesitamos a alguien un profesor diferencial que nos diga cómo poder trabajar con estos alumnos en ciencias sin dejarlos de lado. Y en ese fondo también ahí reflexioné que igual se pueden hacer las mismas actividades, pero quizás con recursos más concretos y con distintas formas de plantearlo, no solamente visuales o ya explicaciones más auditivas, a tener un profe que les vaya explicando como más en detalle, porque eran como dos alumnas que necesitaban más atención, pero eso se podía manejar con un trabajo colaborativo. Eh, y ahí sí se podría generar una mayor inclusión, encuentro yo. Considero que es fundamental fomentar como el trabajo colaborativo, considerando también, por ejemplo, en el curso que hice yo del sexto, que ellos eran súper eh, inclusivos con sus compañeros, por ejemplo, que tenían síndrome de Down o que tenían TEA, eran súper comprensivos. Por ejemplo, cuando su compañera con TEA se descompensaba, ellos llegaban, la agarraban y la llevaban a enfermería. En ese sentido era como fomentar ese trabajo en equipo, fomentar como esa inclusión. Respecto a las evaluaciones, eh, sí, hubo participación, yo hice una prueba de contenidos, solo una. Eh, También las evaluaciones también de cada clase, que eran los tickets de salida, que por lo general los chicos contestaban correctamente. La participación en clase también era bastante alta. Respecto a la prueba de contenidos, no alcancé a tener como las notas oficiales, pero yo las revisé y sí hubo algunos bastante notas inferiores. Y yo creo que igual se debe a la estructura que usé de clase de prueba, porque yo incluí doy ítems, por ejemplo, ya. Ellos están acostumbrados a las pruebas de alternativa y yo metí verdadero o falso y metí una imagen donde tenía que dibujar vectores de las fuerzas. En la puerta alternativa, bien, llegamos al verdadero y falso, los chicos justificaban hasta las verdaderas, siendo que yo repetí varias veces, las falsas se justifican, las verdaderas no, los chicos justificaban hasta las verdaderas. Después, y llegaban y decían, ya, yo sé que es falso, verdadero, pero no sé cómo explicarlo, no sé, entraban como en esa colapso así como, profe, yo no vi este contenido en la clase porque falté, había muchas inasistencias también, entonces llegaban en ese momento y yo no sé cómo explicar esto. Y ahí hubo varios, como en esa parte hubo bastante dificultades, y ahí también me hago un mea culpa porque yo tampoco lo trabajé el verdadero y falso en las clases. Entonces, ya algo que no estaban acostumbrados. Entonces yo incorporé un ítem en el que no estaban acostumbrados y no lo preparé para ellos. Respecto al trabajo colaborativo como docente, como con mi profesor guía, yo creo que fue súper gratificante sentir como ese apoyo y esa confianza que te dan al decir, no sé, tú planifica para este nivel, eh, ya pongámonos de acuerdo, hagamos fecha, ya tú me traes esto tal día, que haya esa confianza, que haya
esa retroalimentación constante también. Ya yo le muestro mi planificación, me dice, ya esto bien, esto sí, oye, pero esto lo podría hacer así, esta idea, oh, profe, se me ocurrió que hacer esto y esto. Claro, puede ser, pero cambiémoslo como de tal forma. Ese trabajo colaborativo me sirvió bastante. Por ejemplo, también incorporé en mis clases, que yo antes no lo había hecho, el uso de cronómetro, porque el profe me lo sugirió, me dijo, para, para que tú tengas como control del tiempo, control de todo, usa el cronómetro. Ya, perfecto, lo incorporo. Y ese tipo de cosas que se van dando con trabajo colaborativo, en el fondo fue súper enriquecedor y me sirvió bastante. Eh, Dentro de como de mis fortalezas y desafíos, voy a partir por las fortalezas. Creo que reflexiono bastante, a veces demasiado sobre mi desempeño. Soy muy crítica de repente. Tengo como la capacidad para recoger experiencias y recomendaciones, que sobre todo se dio como en la instancia del trabajo colaborativo, como dije. No solo el profe guía, si de repente se acerca un profe y te dice, no sé, oye, a mí me funciona tal cosa. Ah, ya, gracias. Y como uno lo va de a poco incorporando, en la medida de lo posible, obviamente. Generar un buen clima de aula, y cercanía con los estudiantes. Los niños me abrazaban cuando me veían llegar, me saludaban, había una cercanía bastante, me podían contar sus cosas, tenían la confianza, yo pude generar unos lazos y unas conexiones con los estudiantes bastante bonitas. Facilidad para el trabajo colaborativo. Yo creo que no se me hizo difícil trabajar con el profesor Javier. De hecho, él me decía esto y yo decía, ya vamos, o yo le decía esto, ya vamos, súper, todo como súper coordinado y en la misma sintonía. Dentro de los desafíos, creo que igual lo mencioné anteriormente, como mejorar en el diseño o implementación de estrategias metodológicas o didácticas innovadoras o distintas. Mejorar la conducción de los momentos pedagógicos de la clase. Me faltaba de repente ya el tema de las preguntas abiertas, de repente me preguntaba uno, pero el otro día ya no se escuchaba. Entonces me faltaba como mejorar esa estructura de preguntas para que todos se pudieran escuchar y que se complementara de mejor manera. Hacer el uso de estrategias de evaluación pertinentes y variadas. Claro, es como el tema que lo dije anteriormente y también me gustaría como agregar que ya fueron 7 clases y una evaluación al final, pero siento que faltaron igual entre medio o alguna evaluación formativa, algo que los preparara también para esa evaluación. Entonces, ahí creo que también es un desafío a considerar al momento de empezar a ejercer como docente. Y finalmente, como reflexiones personales y pedagógicas, respecto a las personales, para mí fue un proceso de superación muy grande. Y yo a la profe yo le comenté que en un comienzo yo no quería comenzar la práctica. En momentos de la práctica yo tampoco quería seguir. Casi al final tampoco sabía si quería terminar la práctica. Eh, Tuve momentos muy emocionales, muy complejos, pero creo que lo logré y lo superé de buena manera. Y por eso mismo me llevo esa satisfacción de que lo logré, de que lo superé, de que llegué al final de este proceso y no siendo algo malo, sino que aprendiendo muchas cosas, aprendiendo en un aprendizaje constante y en un aprendizaje también personal, que yo todavía que día a día estoy aprendiendo sobre mí y, y la práctica también ayuda en eso. Respecto a lo pedagógico, bueno, recojo obviamente la experiencia
la experiencia de planificar distintas clases. Yo anteriormente había planificado 3 clases a lo máximo, pero ahora ya planifiqué en total como 9 clases, más una evaluación. Son experiencias igual que uno va adquiriendo y que ayudan después al ejercicio docente. La gestión de aula, eh, el monitoreo de los estudiantes, el control del tiempo, son cosas que también aprendí, sobre todo en esta práctica, eh, guiada por el profesor ya que el profesor ya de mí, que me tocó a mí, era como la eminencia de profesor en el colegio, quiero decir, como que todos hablaban, ¡ay, te tocó el profesor Javier! Pero las clases de él son como maravillosas, espectaculares, tiene un control y un manejo de los estudiantes súper bueno, entonces yo traté de como de adquirir varias herramientas y elementos de eso. Y finalmente el trabajo colaborativo, que es súper enriquecedor y súper importante como docente, como lo mencioné anteriormente. Y eso. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Te dejé nomás que hablaras porque efectivamente, si quieres, saca la presentación. Sí, Efectivamente, tuviste una práctica bien, con hartos impases desde tu perspectiva personal, pero lograste superarla y eso es lo importante. Tú eres súper crítica contigo mismo. Ahora, te tocó un colegio, como ya era tu segunda vez ya, que es bien estructurado. Los Belén Educa son bien sí. estructurados. Quizá son para algún tipo de profesionales, porque estaba pensando yo, cuando trabajé ahí, yo aprendí mucho también y también me tocó hacer todo esto que mencionaba Sebastián, ir a observar clases, qué sé yo. Pero quizá para el caso tuyo, te hubiese convenido trabajar en un colegio así como el de La Maya, por ejemplo, en que a La Maya la dejaban ser. ¿Está? Entonces, donde pueden innovar, donde pueden aplicar las estrategias que a ustedes se les ocurren y no seguir algo tan estructurado como los Belén. Entonces, pero esta es una experiencia nomás. Todavía falta por recorrer y conocer otros colegios. Em, Ahora, que yo siempre te dije que los Belén, quizás como te digo yo, a lo mejor no son lo tuyo, ¿ah? Pero que se hace carrera ahí, se hace carrera igual que en los CIP, en todas las fundaciones estas grandes, que trabajan con Astoreca, con Aptus, con este tipo de educación y con este tipo de planificaciones invertidas. Y claro, pues te pasan la prueba primero porque esa prueba tampoco está hecha al azar, la hacen los mismos profesores y entre todos, y se supone que para allá va la micro. Entonces, esta planificación invertida siempre parte de la prueba. ¿Qué es lo que voy a ir a evaluar para ir dirigiéndome hacia allá? Todas mis clases tienen que ir dirigidas hacia allá. Yo creo que todas ustedes aprendieron mucho. Ha sido un semestre intenso, intenso para todas. A mí me hubiese gustado estar mucho más presente con ustedes, pero para mí también fue intenso. Yo estaba con 7 asignaturas, con cursos en la Silva muy numerosos. De hecho, todavía tengo un alto de exámenes que corregir. Y no paraba, no paraba todo el día, todo el día, todo el día, todo el día corrigiendo. Em, pero creo que ustedes aprendieron mucho este año, crecieron enormemente, crecieron como profesores que van a hacer si ya no les queda nada, no les queda nada. Así que felicitaciones por eso, felicitaciones por sus trabajos, porque fueron estupendos, fueron em, de una calidad, pero ya que estoy súper contenta con eso. Bueno, yo la elegí también porque a la Maya no la elegí, pero igual contentísima de haberla recibido después, porque cuando yo no tenía más gente, o sea, no tenía más cupo para recibir estudiantes en práctica, igual después recibí a la Maya y tengo otra alumna más que es de otra universidad que está haciendo, que es de la UPLA. Entonces tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos de práctica profesional 2. No la quise integrar hoy día porque ella igual tiene otra formación y se iba a sentir como un poquito eh,
extraña con ustedes, pero ella me tiene que su presentación oral después. Felicitaciones a todos. Mañana ustedes tienen una reunión de seminario. Yo también estoy invitada a esa reunión, pero no voy a poder ¿Seminario? asistir porque tengo clases. Yo tengo clases toda la Ujú. tarde en la UMCE. Pero la Mónica me dijo que eso iba a quedar grabado, así que después voy a ver la grabación. ¿Ya? Así que voy a estar al tanto de todo igual. Pucha, chiquillos, ojalá que nos sigamos viendo. Yo no sé qué va a pasar, pues yo sé que voy a dirigir seminario porque la Mónica me dijo, pero no sé quiénes, con quiénes, no tengo idea. Así que eso, felicitarlos de nuevo. Igual me gustaría escucharlos porque la Valentina dijo sus aprensiones respecto, porque no todo eso fue tan bonito, ¿no es cierto? Trabajar tema de orientación y jefatura, que lo dejé anotado. No sé si alguien más quisiera como aportar respecto de las mejoras que nosotros tendríamos que hacer. Ah, eso estaba diciendo yo, me hubiese gustado acompañarlos más, porque antiguamente mis practicantes profesionales yo me reunía todas las semanas con ellos. Entonces estas cosas que ustedes están contando hoy día y que ustedes están enterando, las veníamos conociendo durante todo el semestre porque se compartían ahí en esas reuniones en la universidad. Como estamos volviendo a esta presencialidad y a tratar de normalizar, bueno, eh, pero esa era como yo trabajaba antes, ahora este semestre no pude. Entonces también hago un mea culpa al respecto. Así en 2 palabras o en 3 palabras, algo que mejorar desde la universidad hacia las prácticas. Yo creo que quizás no va a servir para el futuro, no sé, pero por ejemplo nosotros igual en un principio nos dijeron que podíamos grabar la clase y al conversar con la Patti, con Patricia, ella nos decía que eso tiene que venir desde la universidad, que tiene que haber todo un proceso como burocrático en donde se habla con el colegio, con los directivos, se le envía el permiso a a los papás y todo el tema. Pues yo creo que si se va a hacer en un futuro, deberían empezar a hacer eso desde la universidad desde mucho antes. No que nosotros lleguemos allá y nos digan, no, no lo pueden hacer porque tenían que hacerlo antes, la universidad tenía que encargarse de eso y si lo hacemos ahora en mayo, probablemente llega para julio, agosto. Eso es como una de las cosas que se podría mejorar. Ya. Sí, lo que pasa es que yo creo que se hizo pensando en que como el semestre pasado habíamos estado en pandemia y habíamos tenido clases online, y esas clases uno las podía ver, pues, o sea, uno, profe, o te invitaban a entrar. Entonces, yo creo que no se pensó en que el colegio, no todos los colegios tienen el mismo problema. Hay otros colegios, como el caso de La Maya, que no hay problema en grabar y todo. Pero sí, es importante tener como ese protocolo, ¿cierto? Donde desde la universidad se solicita al colegio poder grabar las clases en el caso de que, como estábamos todavía con el tema de la pandemia, que nosotros antes íbamos a observar 3 clases y ahora nos dijeron una sola, ¿ah? Y las otras 2 grabadas, sé que se podía. Pero eso. Gracias, Angélica. ¿La demás? ¿Algo más que decir? ¿Algo que agregar? Yo igual quiero decir algo. Ya. O sea, igual es para futuro porque ya lo de nosotros ya pasó. Sí, pues para los que vienen. Claro, yo me acuerdo que en el primer semestre, o en el primer año en realidad, nosotros también tuvimos una práctica que fue de observación. Y las clases que se hacían con la profesora de práctica, obviamente era presencial, pero era como un conversatorio entre todos los practicantes, todos los que estábamos en práctica. Entonces yo decía, ella hablaba de a uno, qué pasó, cómo lo viviste, cómo te fue en esta clase, y se conversaba, y se decía, yo no sé cómo manejar esto, y se hacía como un trabajo colaborativo entre todos los El estudiantes que equipo. estaban, porque claro, se decía como, me refiero, por ejemplo, no sé, que yo dijera, no sé cómo manejar esto, no sé cómo pasar este contenido, porque me pasó tal situación, y la Cata decía, mira, yo lo manejé de esta manera, en mi caso pasó algo similar. Entonces se hacía como un trabajo colaborativo entre nosotros y entre las experiencias que estábamos viviendo juntos. Al final como que
O sea, hablar con usted o con el profe guía era muy enriquecedor también, porque son personas que como que nos orientan y nos guían, pero compartir lo que nos está pasando con alguien que está viviendo lo mismo que nosotros, te da como ese, ya, entonces sí se puede arreglar de tal manera, porque a veces uno dice, un profesor decía, se puede arreglar así, claro, para él es fácil, porque lleva como 30 años trabajando, no sé qué, entonces uno piensa esas cosas, en cambio con alguien que está en la misma que tú, es como, entonces sí se puede, voy a usar esa estrategia. Eso que pienso, que a lo mejor un trabajo colaborativo entre los practicantes. Sí, buena. La Angélica con la Valentina lo pudieron hacer entre ellas con las demás compañeras de la universidad, pues tú estás solita por allá. Acá la Maya, o sea, la Catalina con el Sebastián conversaban también entre ellos, yo creo, se contaban sus experiencias. Pero sí, y eso que dices tú también es parte del mea culpa que yo hice recién, que cuando nosotros hacíamos estos talleres, o sea, ustedes hablaban, ¿ya? Yo aportaba algunas cosas, pero ustedes se contaban su experiencia, entonces hacían como una catarsis, ¿cachai? De todo lo que les estaba pasando, y ya, entonces como que se consolaban entre todos allá. Pero eso era muy bueno. Gracias, Maya. La Cata, el Sebastián, ¿algo que aportar? ¿Algo más que decir? No, por mi parte no, porque al igual yo lo que iba a decir más que nada como prepararnos como no solamente en ciencia, pero al final se cambió la malla y ahora la mención es como más adelante, entonces como que igual como que se abarca esa parte. Sí, sí, es cierto. No, además igual les va a tocar hacer de todo, que sean de ciencia. Ya lo han hecho, po. O sea, la Cata decía, yo hice 7 clases, pero en ese curso, pero hiciste más clases en los otros cursos también, ¿cierto? Sí, eso más claro. Eh, Nada más entonces, ya. O sea, yo, una cosita Sí, cortita. El otro día estábamos en currículum y una compañera, no sé de qué mención lo dijo, igual encontré un poquito de razón, que por ejemplo, la pauta evaluativa de la clase es súper estricta, en el sentido de los tiempos, de lo que tiene que ir primero, lo que tiene que ir después, y que eso igual nos corta la imaginación de cierta forma o cómo queremos abordar las clases. Por ejemplo, hay una compañera que decía que ella quería que a través de la clase fueran descubriendo el objetivo, pero si ella lo hacía de esa forma, le iba a ir mal en la evaluación. Entonces, en la evaluación de la clase que le habían ido a ver. Entonces, igual yo creo que eso se podría quizás tener en cuenta, que esa misma estructuración de las clases, así como ya inicio, desarrollo, cierre, que tenemos que escribir sí o sí el objetivo, quizás como ser un poquito más ajustarlo quizás a las diferentes formas en las que otros compañeros o compañeras realizan las clases. Quizás podría ser así, no sé. sí. O sea, igual me llamó la atención en ese sentido porque ella no pudo hacer la clase y hay otros compañeros que tampoco, que les fue mal en la evaluación porque no hicieron una clase tradicional en el sentido de la temporalidad y de cómo tenían que ir pasando las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo con esa observación. Y en defensa bueno, del departamento, porque en realidad eso, tú te refieres a la pauta esa larga, ¿no es cierto? Donde están todos los del ambiente, del aprendizaje, de la planificación de la clase, todos los puntos, esa que yo cuando fui a observar tu clase, ya, esa que no le mostré a Sebastián porque ese día se me quedó cambié de carpeta y se me quedó en el colegio, en el otro colegio. Te la debo, Sebastián, esa. Y claro, y esa está pensada justamente, po. Uno dice en los momentos de la clase que tienes que hacer, dentro del inicio tienes que hacer tal y cual cosa, dentro del desarrollo tal y cual cosa, lo que le decía yo a la Maya, que siempre se habla desde la perspectiva de lo que hacen los estudiantes, en el cierre de la clase, preguntas, qué sé yo, que verifiquen el logro del objetivo de la clase, o un ticket de salida, una síntesis de lo aprendido, con preguntas inteligentes, que digo yo siempre, no preguntas de entendieron, porque si no todos van a decir que sí, pero el profesor no sabe si efectivamente entendieron o no. Entonces, todo eso está pensado porque así es como evalúa el ministerio a los profesores que están haciendo la carrera docente. De hecho, esa pauta está tomada desde el CPIP. Es la pauta con que el CPIP evalúa a los profesores cuando están haciendo la carrera docente.
esa, ahora sí, yo creo que nosotros como universidad debiéramos tener como más flexibilidad, ¿cierto? Y no hacerlo tan estructurado. Estoy de acuerdo en ese sentido, lo voy a proponer. Lo voy a proponer para más adelante. ¿Ya? Muchas gracias por el aporte. Ya, chiquillos, un abrazo enorme, que estén súper bien. Los quiero mucho. Ánimo, que ya están terminando ya, pues así que ya no les queda nada, ¿cierto? Así que bueno, que les vaya bien y nos vemos después, no sé cuándo, pero nos vamos a ver igual. ¿Ya? Besos a todos, abrazos. Tengo una conversación pendiente contigo, Cata, pero es respecto de las últimas novedades que me hayas contado del colegio, Ya. que quiero que me cuentes, después hablamos. Y eso, pues, besitos a todos, a todas y que estén muy bien. Chao, Chao, profe, que chao. esté bien. Chao, Chao, chao. profe, Chao, que esté muy chao. bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, Chao. chao. Chao a todos.